Hechos y Santiago. Tres cosas diferentes que son las necesarias para nosotros obtener la victoria en esta guerra, en esta lucha espiritual. Amén. Y empezamos la lectura leyendo Mateo 11, donde habla Jesús. Jesús es el que está hablando aquí y está hablando sobre algo, está hablando sobre un yugo. ¿Ustedes saben lo que es un yugo? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es un yugo? Le pone el yugo a los bueyes. Como una atadura. Ajá. ¿Y cuál es el propósito del yugo? ¿Cómo dijo? Que vayamos juntos. Se pone sobre dos bueyes, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? ¿Qué es lo que se quiere de los bueyes? Que jalemos parejo. Amén. Déjenme les muestro, para los que nunca han visto un yugo. Ese es un yugo de madera. Y si lo ven, tiene una forma. Dice acá en el libro que en Palestina los yugos de los bueyes se hacen de madera y el buey se llevaba al carpintero que lo iba a fabricar para que le quedara la medida. Porque yo supongo que no todos tienen el cuello del mismo tamaño, para que estuvieran más cómodos. Y aquí podemos ver el trabajo que hacen, que desempeñan. Los dos tienen que ir parejo hacia el mismo lugar. Porque si uno está tratando de ir para el otro lado, se va a lastimar. Se va a lastimar si no se mantienen los dos en el mismo camino, se van a lastimar. Y como dice la palabra del Señor, que el yugo del que Jesús nos dice que debemos llevar es fácil y la carga es ligera. Así es que para nosotros poder tener éxito en esta guerra espiritual, la condición número uno es estar en la voluntad de Dios. Es estar en la voluntad de Dios. Jesús nos aconseja que lleváramos su yugo sobre nosotros. Ahora, el yugo del mundo, el yugo de nuestros pecados, el yugo del enemigo, es bien pesado. Es bien pesado y difícil de llevar. Pero Jesús nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El éxito en la vida cristiana consiste en ser guiados y movidos por el Espíritu de Dios. Pablo dice en su palabra: andad en el Espíritu. ¿Y cómo sabemos que estamos andando en el Espíritu? ¿Cómo sabemos que estamos andando en el Espíritu? Siendo guiados por el Señor. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo su voluntad? Viviendo una vida en santidad. Viviendo una vida en santidad, pero ¿cómo sabemos que estamos viviendo en santidad? Conociendo la palabra de Dios. Amén. Este es nuestro espejo. Esta es la que nos guía. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra te va a ir alumbrando por donde debes seguir. Si te estás desviando, vas a ver que ya no ves el camino, se está volviendo oscuro. Entonces ya te saliste del camino. El camino que es alumbrado es el camino del Señor. Amén. Como vimos de ejemplo acá en los bueyes, el Señor nos dice en su palabra, vamos a volver atrás: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otro versículo que habla la palabra es en Mateo 23, capítulo 4. El Señor le habla al pueblo de Israel, porque y habla del yugo refiriéndose a la carga pesada que los maestros de la ley le ponían sobre el pueblo. Dicen que era tanto los mandatos y legalismo y leyes que ellos habían añadido a la ley de Dios, que era imposible para que ellos pudieran llevarlo. Y dice que aún los mismos maestros de la ley no podían llevar o cumplir lo que ellos mismos le estaban pidiendo al pueblo que cumplieran.
Vamos a leerlo rapidito. Mateo 23:4. Solamente para tener un poquito de comparación sobre el yugo del que Jesús estaba hablando acá. Mateo 23:4 dice así. Bueno, vamos a empezar desde el 1. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren moverla. Así es que el trabajo o el deseo del ser humano de buscar la justificación por sus propias obras era una carga demasiado pesada y demasiado difícil. Es más, era imposible. Era imposible que el ser humano pudiera limpiar su camino a tal punto de que no cometiera ningún pecado para estar entonces bien delante del Señor o lo que el Señor demandaba. Era algo imposible de cumplir. Y encima de eso, los maestros de la ley añadían más leyes, más cosas difíciles de llevar, que ni ellos mismos trataban de cumplirlas, pero exigían al pueblo para que la hicieran. Entonces, el Señor aquí nos dice en el versículo 11, todo este pueblo está trabajado y está cargado. Vengan a mí, ustedes que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor. Así que si nosotros nos ponemos a ver, como vimos a los bueyes, iban par a par. Y el Señor está hablando de que nos pongamos, que llevemos sobre nuestros hombros su yugo, llevar mi yugo. Si nosotros nos ponemos a imaginar la imagen que vimos de los bueyes, y estamos nosotros, ¿quién va a la par de nosotros? Jesús. Jesús. Y déjenme le leo aquí rapidísimo. Dice, cuando llegaba el momento de entrenar a un buey joven, que en este caso seríamos nosotros, su amo sabía que la mejor manera de uncirlo o de juntarlos era poniéndolo a la par de un buey experimentado, un buey que ya estuviera entrenado. Todo un día completo. A veces el buey joven inexperto se ponía impaciente y quería ir más rápido. Quería ir más rápido que el buey que ya estaba entrenado. Solo para terminar con el cuello adolorido por todo el esfuerzo. Así que cuando queremos ir opuesto al camino que el Señor nos quiere llevar, terminamos lastimados. Otras veces el buey decidía: no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Así es que una vez más terminaba el buey lastimado, porque el otro, el que estaba experimentado, él iba al paso que tenía que ir, como ya lo había hecho por muchos años, como ya estaba entrenado. Así es que el otro, si se quedaba rezagado, pues el más grande, el que estaba experimentado, pues lo alaba y lo lastimaba. Si iba muy rápido, de igual manera, el otro que era experimentado, pues iba al paso que tenía que ir, al paso a lo mejor un poco lento, pero seguro para poder aguantar todo el día. Así es que en cualquier caso, el buey guía se mantenía derecho, con su paso lento y constante, pero lo habían entrenado para escuchar a su amo. Así es que el buey experimentado hacía caso. Nosotros somos como el buey joven. A veces nos echamos y no queremos hacer nada, o a veces nos adelantamos. En dado caso, si hacemos una cosa o hacemos lo otro, lamentablemente los que sufrimos somos nosotros. ¿Amén? Cuando estamos uncidos o juntos a Jesús, Él mantendrá el paso constante exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Así que si nosotros, como dice la palabra, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, si nosotros nos mantenemos pegados a la vid, o en este caso, si nosotros nos mantenemos llevando el yugo del Señor y Él caminando al lado de nosotros,
entonces si nos mantenemos en ese camino, vamos a obtener la victoria, porque dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dice el Señor, aprended de mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Dice, mi yugo es fácil. La palabra fácil viene del verbo que significa provechoso, manejable, útil, aquel que llena una necesidad y lo hace bien. Cuando nosotros oímos la palabra yugo, se oye como que, wow, el yugo del pecado es algo tan pesado, pero venimos al Señor y todavía seguimos oyendo la palabra yugo. La palabra yugo. ¿Será necesario que haya un yugo sobre nosotros? ¿Será necesario, cuando ustedes oyen en las cosas del Señor, de que el Señor nos dice que llevemos su yugo? ¿Qué piensan ustedes sobre qué se refiere eso? Porque llevar un yugo quiere decir que estamos amarrados y no podemos hacer lo que nosotros queremos ni ir por donde nosotros querramos ir, ¿verdad? Tenemos que ir a la par de quien estemos amarrados. Si es en el mundo, el yugo que estamos pegados o amarrados es el pecado o el yugo de Satanás. Si estamos en el Señor, estamos apegados a Cristo. Amén. Pero ¿por qué llamarlo yugo? Porque es que él se refería al cumplimiento del propósito del Señor y el Padre. Ese es el yugo que nos llama a nosotros a llevar en el cumplimiento de la obediencia a llevar la palabra a otros, el propósito de nosotros que se ha cumplido, pero no por nuestro, ¿cómo diría? Sin una guianza del Espíritu, no hacerlo a nuestra manera, a nuestro deseo, sino guiado por el Señor en todo tiempo. Amén. Así es que en el yugo hay sometimiento. Amén. Cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar, el Señor les estaba hablando ahí a las gentes de una carga excesiva. Es como cuando un barquito va en el mar y lo cargan demasiado que se empieza a hundir, ¿verdad? O cuando cargan demasiado a un caballo o a un burro, tanta carga que se acuesta. Entonces, al Señor referirse a que al cargar un yugo se está refiriendo a que aprendamos a caminar como Él camina, a andar como Él anda. Y pues como sabemos nos está refiriendo a cargas físicas, ¿verdad? Sino espirituales. Estamos cansados, estamos cargados ya de estar buscando una solución, de estar buscando una salida, ¿verdad? A nuestros problemas, a lo que nos está pasando, y solamente Cristo nos promete libertad, ¿verdad? Amén. Y sabemos que el propósito de Satanás y aún de nuestra propia carne es que cuando nosotros vamos a la par de donde quiere ir nuestra carne, de donde nos quiere llevar Satanás, ¿cuál es el resultado final? La muerte. Lo que Satanás quiere con nosotros y a donde nuestra carne nos lleva es a la destrucción. Y sin embargo, la palabra dice, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. No, dice, voy a tener que buscar en la palabra. Dice, y hallaréis descanso, y hallaréis paz. Pastor, ¿me quería decir algo? Yo haré descanso. Sí, nosotros 28. necesitamos ir con el yugo del Señor, porque sabemos que con nuestra naturaleza de pecado nosotros solo nos conduciremos a pecado, nos conduciremos a la muerte, como dijo Ramón. Y un ejemplo de esto fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 6, dice que ellos estaban atravesando Frigia, la provincia de Galacia, y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Más adelante en versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, porque no le era conveniente. Pablo estaba haciendo caso, o sea, el yugo de él con Jesús,
tan fuerte que él hacía caso a lo que el Espíritu le decía. El problema de nosotros es que aún decimos llevar el yugo, pero no queremos hacer caso al Espíritu cuando nos habla. Y es ahí, como le estaba diciendo antes, si nosotros estamos caminando a la par de Jesús, Jesús nos va a llevar por un camino, que es el camino de la vida, que es el camino de la redención. Pero si nosotros empezamos a caminar ese camino y empezamos a desviarnos, es ahí donde nosotros somos los que vamos a sufrir. Somos los que vamos a terminar lastimados, somos los que vamos a terminar adoloridos. No Jesús, sino nosotros. Así que a nosotros nos conviene ir a la par del Señor y obedecer sus mandatos, que es lo que Él quiere para nosotros, lo que yo les quería. Y ese era el resultado de lo que le iba a suceder a ellos, si iban a hacer lo que querían hacer, ir a Bitinia o predicar en Asia, iban a morir, y no era la voluntad de Dios de que eso sucediera en ese momento. Amén. Como le estaba diciendo, el pecado, el propósito del enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros amarramos o cuando nuestro yugo está pegado a nuestra carne, ¿sabe que la carne lo único que desea es hacer lo malo? La carne está en rebelión contra Dios. Por eso es que nosotros debemos morir cada día a nuestro yo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque si nosotros dejamos que nuestro yo viva, nuestro yo no quiere agradar a Dios. Y lo que nuestro yo quiere hacer va completamente opuesto a la voluntad de Dios. Y el camino en el que nos lleva es el camino de la muerte, el camino de la perdición. Sin embargo, cuando nosotros estamos apegados al Señor, cuando nosotros llevamos el yugo del Señor, como dice el Señor, tomad cada día tu cruz y sígueme. Cuando nosotros llevamos el yugo del Señor, lo que recibimos de parte del Señor en el versículo 19, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mundo anda buscando descanso, el mundo anda buscando paz. Y lo busca a lo mejor en cosas que puede que le den una paz momentánea. Piensan que a lo mejor si yo tuviera un trabajo que me pagara tanto, y no tuviera yo que pensar el mes que viene de dónde voy a sacar para pagar la renta, voy a tener paz. Y se esfuerzan tanto en trabajar más y trabajar más buscando la paz, que llegan, a lo mejor eso los lleva a enfermarse, a estresarse por otro lado. Amén. Cuando queremos buscar la paz en las cosas de este mundo, el resultado casi siempre termina siendo destrucción para nuestra vida. Siempre que queremos buscar la paz fuera de las cosas del Señor, debemos esforzarnos, debemos trabajar, pero nosotros debemos entender también que quien nos suple es el Señor. El Señor puede usar el trabajo para suplirnos, pero puede usar otra cosa. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en este trabajo que tengo ahorita y lo pierdo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a desesperar. Porque perdí la esperanza, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y el Señor? Sí, es un ejemplo que voy a poner en mi vida. Yo estoy empezando a trabajar. Yo no puedo hacer fuerza. Ajá. Pero estoy trabajando y yo tengo que alzar unas unidades que son un poquito pesadas. Entonces a veces yo las agarro y entonces los compañeros llegan y me dicen, Flores, Gilberto, no alces eso. Déjame ayudarte. O sea, habemos dos. ¿Entiendes? Dice, porque si te lanzas solo es capaz que volvés a ir al hospital, te puede pasar algo más. Mejor no hagas fuerzas. O sea, eso es lo que yo entiendo eso como una advertencia del Señor. Que yo no puedo alzar ese yugo solo. No puedo llevar eso solo. Tienen que haber dos personas para poder yo levantar esa carga, llevarla con otra persona, alzarla, ponerle la mesa. Porque si el pecado viene a mi vida, como le voy a poner el ejemplo, si yo la alzo solo y vuelvo a enfermarme, ¿a dónde voy a dar? Otra vez al hospital. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo lo que me refiero más que nada es si lo tomamos a lo espiritual, es algo muy parecido. Amén. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Así es que el yugo, cuando nosotros aprendemos del Señor, dice la palabra, yo soy manso
y humilde de corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos? Ser humildes. Ser humildes, a ser mansos. Y eso es algo un poquito pesadito de llevar. Sí. Es algo un A veces poquito uno quiere, pesado. a veces uno no quiere. Uno no quiere someter la carne, pero la victoria está en aprender de Jesús. Amén. ¿Qué vamos a aprender? Él es manso y humilde de corazón. Aprendan, así como yo soy, tienen que ser ustedes. Estos pasos que yo estoy dando de humildad y de mansedumbre, tienen que darlas ustedes a la par de mí. Amén. Pero si nosotros queremos tener una actitud completamente opuesta, es como querer ir por otro camino. No, Señor, esta no se resuelve de esta manera. Este problema no se resuelve con mansedumbre ni se resuelve con humildad. Entonces estamos caminando por otro camino y es ahí donde podemos tropezar y donde nos podemos lastimar. Amén. Amén. Dice, tenemos ahora que matricularnos en la escuela de Jesús. Debemos asistir diariamente al entrenamiento que nos da por medio de su palabra. Así que todo lo que nosotros vamos a aprender de lo que debemos hacer, lo vamos a encontrar en su palabra. Y siempre que nosotros vayamos a su palabra, podemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Debemos asistir a la escuela porque Él es manso y humilde de corazón. Él tiene compasión de los ignorantes y extraviados. No es orgulloso como eran los escribas y como eran los fariseos, que ellos solamente exigían pero no hacían nada. Y exigían tanto porque ellos mismos no aplicaban esas mismas leyes para su propia vida. Dice, no es orgulloso ni duro como los escribas y fariseos, sino que es suave y compasivo, porque Él conoce que somos débiles. Él sabe que nosotros somos débiles, así que Él tiene compasión de nosotros y por eso nos pone un yugo suave. También es humilde de corazón, condescendiente y paciente para enseñarnos. Así es que nosotros no nos debemos desesperar ni tratar de ir más rápido, sino venir al Señor, orarle al Señor, venir al Señor, y el Señor en su amor nos enseña. Si Él ve en nosotros ese deseo de vivir una vida en obediencia y en sometimiento a Él, nosotros venimos a su palabra y el Señor nos revela lo que tenemos que saber para poder caminar en ese camino. Así que no debemos desesperarnos tampoco. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces hallaremos descanso para nuestras almas. El descanso del alma es el reposo más deseable, como les había dicho. Todo el mundo quiere estar en paz. Nadie quiere vivir, y más en esta vida, en este país, se vive una vida muy ajetreada. La gente vive muy ansiosa, con mucha ansiedad. Se trabaja mucho, el tiempo no alcanza para hacer las cosas. Mucho afán, esa es la palabra, mucho afán. Pero todos queremos encontrar el descanso y el Señor nos promete ese descanso si nosotros venimos a Él y aprendemos de Él. El único camino seguro para hallar la verdadera paz del alma es sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra de vida eterna. Amén. Dice, aquí el libro nos habla de un ejemplo o de una anécdota. Dice, observé a un granjero labrando con un equipo de bueyes y me sorprendí, porque uno de los bueyes era enorme y el otro era un pequeño novillo. Perplejo de ver a este granjero tratando de arar con dos animales tan desiguales, uncidos o unidos al mismo yugo, comenté esta disparidad al amigo con el cual yo estaba viajando. El amigo detuvo el carro y dijo, quiero que te des cuenta de algo. ¿Ves la manera como esos bueyes están enganchados al yugo? Observarás que el buey grande está alando todo el peso y el buey pequeño está atado al yugo, pero realmente no está alando ninguna carga. Mi mente instintivamente vino a este pasaje
de donde nuestro Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil y ligera la carga. Así que, ¿qué entendemos por eso? Que el Señor es el que lleva la carga. Poner tus cargas sobre mí, dice el Señor en Salmos. Así que en realidad el que está llevando toda la carga es el Señor. Y nosotros solamente estamos caminando a la par de Él. Y al final, pues llevándonos la victoria que Él también se llevó. Dice, cuando estamos unidos a Jesucristo, Él lleva la carga, nos sostiene y apoya. Y nosotros compartimos el gozo y el acompañamiento del trabajo. Salmo 55, 22 dice, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Qué bonito, qué bonito. Vamos a entrar inmediatamente ahora a Hechos capítulo 16. Si alguien me lo puede leer del versículo 6 al 8. No, perdón, del 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando por Frigia y a la providencia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron en Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Amén. Aquí estamos hablando de Pablo. Cuando Pablo estaba haciendo sus viajes, ustedes saben que cuando Pablo vino a los pies del Señor, él dedicó su vida ¿a qué? A predicar el Evangelio. Él se fue de Jerusalén a predicar el Evangelio por todo el mundo. A los gentiles. Él fue a predicar el Evangelio a los gentiles. Así es que él, antes de llegar a esta parte, ya había visitado muchísimos pueblos. Y dice la palabra que a cada pueblo que él iba, el plan de él era visitar, fortalecer y confirmar a las iglesias que él iba o que iba plantando, las confirmaba y les daba las ordenanzas que habían sido aprobadas en el concilio de Jerusalén. Así que él las dejaba establecidas, o él visitaba iglesias que ya estuvieran establecidas y le daba las ordenanzas para que supieran cómo era que ellos debían conducirse y cómo era que debían continuar en los caminos del Señor. Ese era el plan de Pablo. Y no hay ciudad que no necesite oír el Evangelio del Señor. Amén. Pero con esto aprendemos que aún algo que es bueno, como ir a esos lugares donde el Espíritu Santo no se lo permitió, puede estar dentro de la voluntad de Dios. Dice, la operación del Espíritu Santo en la vida del cristiano no siempre tiene que ver con reprimir actos malos e impulsar a hacer lo bueno. Así que no siempre el Espíritu Santo, o no solamente, vamos a decir, el Espíritu Santo te va a reprimir de hacer algo que está mal y te va a impulsar o a motivar lo que está bien, sino que hay momentos que en su influencia y dirección nos hará abstenernos o no hacer actos buenos para entonces adoptar algo mejor. Algún plan tiene el Señor, alguna razón el Señor conoce. Nosotros a lo mejor no vemos el motivo, pero ¿por qué el Señor no quiere que yo vaya a predicar a ese lugar? Se puede preguntar uno. Pero Pablo no preguntó, Pablo no cuestionó. Él simplemente aceptó la voluntad de Dios y fue para donde el Espíritu Santo le había indicado que fuera. La palabra no nos dice cómo fue que el Espíritu Santo le indicó o le habló a Pablo para que él no fuera a esas dos ciudades. No dice si fue en sueños, si fue en voz audible, si no sabemos, si simplemente le hizo difícil el viaje para ir a esos lugares, que entonces lo desvió a otra ciudad. Dice, el plan de este infatigable siervo era de fortalecer y confirmar a las iglesias dándole las ordenanzas aprobadas por el concilio de Jerusalén.
Cuando se disponía a entrar a nuevos campos, entonces la voluntad del Espíritu Santo se interpuso y Pablo tuvo que modificar su programa. Así que siempre debemos estar dispuestos a modificar. A lo mejor hacemos planes, nosotros hacemos planes y nos casamos con este plan que no queremos que nada o que nada nos mueva, que nada nos cambie. Y eso es lo que hace que muchas veces nosotros ponga toda la situación difícil, porque estamos queriendo ir a lo mejor en contra de la voluntad del Señor. A lo mejor el Señor está cerrando alguna puerta porque quiere movernos en otra dirección. Dice, siempre se ha dicho que la firmeza y estabilidad de un líder nunca están en riña contra su flexibilidad y capacidad de adaptación. Si no se pudo de una manera, hermanos, lo vamos a hacer de otra, pidiéndole al Señor siempre su dirección. Señor, es por aquí que tú quieres que yo vaya, tú me estás indicando algo. Tenemos que estar abiertos y flexibles. En la obra del Señor debemos ser suficientemente sabios como para elaborar programas. No es que no hagamos programas, hay que hacerlos. Y suficientemente dóciles para modificarlos. Por supuesto que tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, capaces de discernir entre la voluntad divina y la nuestra y ser obedientes a la voz de Dios. Amén. Así que primero tenemos que andar a la par del Señor, aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Y luego debemos ser sensibles a la voz del Espíritu para que nosotros podamos caminar por donde el Espíritu nos quiera llevar. Amén. Quizás le pareció ilógico e increíble a Pablo que el Espíritu Santo no quisiera que anunciase el Evangelio en Asia y en Bitinia. Pero sin discusión ni preguntas dejó a un lado su itinerario y pasando junto a Misa descendió a Troas. Esta sensibilidad y sumisión de Pablo su sumisión de Pablo al Espíritu Santo es un gran ejemplo para cada uno de nosotros como siervo de Dios. Debemos someternos al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿No preguntas? ¿No comentarios? Bueno, y entonces la próxima parte es obedientes a la voluntad de Dios. Pablo fue lo suficientemente sensible para entender que el Señor lo llevaba por otro camino. Ahora, el Señor te lleva por otro camino. ¿Vas a caminar por Él? ¿Vas a dar esos pasos por ese otro camino? El versículo 9 y el versículo 10 dicen: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El que escribió el libro de Hechos, ¿quién fue? Lucas. Lucas escribió este libro. Y dice que después del versículo 16, del versículo 10, dice que es probable que haya sido Lucas, ese joven macedonio que se le presentó en una visión, porque a partir de ese versículo en adelante, Lucas habla diciendo, y nosotros fuimos, y nosotros, él se incluye a partir de ese versículo. Así que, ¿quién sabe? Pudiera ser que el Señor lo haya desviado con la intención de que Lucas pudiera ahora ser parte de estos viajes. Porque Lucas era uno de los compañeros de Pablo. Dice, Lucas se incluye por primera vez en este viaje al decir que cuando Pablo vio la visión, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que les anunciásemos el Evangelio. Dice, lo interesante es que observemos la actitud obediente del apóstol al cambiar su rumbo de su misión. Cuando el Espíritu nos habla, sea cual fuera el método que Él utilice, no sabemos de qué manera el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar, pero sea cual fuere el método que Él utilice, después de asegurar de que el mensaje viene de Dios, nuestro deber es obedecerlo sin dilatación. No debemos hacer esperar al Señor, debemos actuar inmediatamente de lo que el Señor nos está diciendo.
Dos cosas son necesarias para hacer lo que Pablo hizo. Número uno es estar constantemente en comunión con el Señor, permanecer en Él. ¿Por medio de qué? De la oración y la dirección de la palabra. Cada vez que tenemos una clase siempre llegamos a lo mismo. Es que la respuesta de todo está en la oración y la lectura de la palabra. Cuando nosotros oramos, nos mantenemos en comunión con Dios. Nosotros nos mantenemos en contacto con el Señor, mantenemos esa línea abierta, que si el Señor nos quiere hablar, ya estamos en un estado de recepción. Podemos recibir lo que el Señor tiene para nosotros y puede guiarnos de igual manera. Y su palabra, que es la que impide que nosotros nos desviemos del camino, porque el camino está ya trazado acá. Si nosotros la escudriñamos y la ponemos en práctica, créanme hermanos que no nos vamos a perder. Y la segunda es estar dispuestos a ir y hacer lo que Él nos indique. Y es esto entonces lo que es llevar su yugo, cueste lo que cueste. Hacer la voluntad de Dios es un yugo, pero como dice la palabra, dice que su yugo nos da paz o nos hace descansar el alma. Así que no es un yugo pesado, es ligero. Al contrario, quita ese peso del pecado de nosotros, que ese sí pesa, y nos da el yugo de él que es ligero. Amén. Vamos a pasar inmediatamente a Santiago capítulo 4. Ani, antes de comenzar, de entrar al otro punto, aquí hay algunas cosas también que podemos aprender, porque aunque fue un viaje planeado, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo no lo dejó ir a donde ellos habían planeado. Lo que vemos aquí es que realmente el Señor quería que Pablo siguiera caminando, que no se quedara ahí, porque si se quedaba ahí, a lo mejor el Evangelio no iba a llegar a otros lugares. También nos damos cuenta que eso no fue un desánimo para Pablo, de que el Señor no le permitiera predicar ahí, sino que él, sabiendo que era el Espíritu Santo, sabía que algo mejor o el Espíritu Santo lo quería llevar para otro lado. Y la confirmación fue cuando llegaron al puerto de Troas, ¿verdad? Entonces, lo que aprendemos aquí es que a veces nosotros estamos haciendo nuestro programa diciendo voy a ir a tal parte, pero el Señor a lo mejor todavía no nos ha dado la orden para ir a esos lugares. Entonces vamos a tener un viaje o vamos a tener algo pues no provechoso, ¿verdad? Sino que por eso es bueno esperar la voluntad del Señor. Si el Espíritu Santo no nos manda a que vayamos a tal parte, pues entonces hay que esperar y buscar en oración, buscar en ayuno, ¿verdad? La autorización del Espíritu Santo. Amén. O sea, que no seamos nosotros los que digamos, yo voy a ir a predicar a tal parte, yo voy a ir a tal parte. Aunque la comisión el Señor nos lo ha dado, pero es mejor esperar a ser sensible al Espíritu Santo. Perdón, inclusive, no solamente porque está bien para las cosas eclesiásticas de la iglesia, pero también en nuestra vida secular. Ser guiado por el Espíritu para ver si es la voluntad de Dios que hagamos tal o tal cosa, o que viajemos a algún sitio. O sea, estar constantemente dependiendo de la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo y por supuesto su palabra, para ver si es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, con mi familia, o en diferentes situaciones, con el empleo, con moverse de una ciudad a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ir encaminado con alianza del Espíritu Santo, para que las cosas salgan bien como le fue a Pablo. Amén. Vemos que Pablo hizo su plan, como dice Hermino. Él hizo su plan de ir, ¿a cuáles eran los lugares que él iba a ir? Él ya entendía que la comisión que el Señor le había dado era de ir a predicar el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba yendo a predicar el Evangelio. Cuando nosotros hacemos cualquier plan, no es que no hagamos el plan y no es que no actuemos en el plan, pero el Señor dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Así es que nosotros planeamos, lo presentamos al Señor
bueno, yo pienso que no nos debemos acostar a esperar a que el Señor nos conteste para ver si debemos ir o no debemos ir, debemos hacer. En algunos casos hay que esperar la respuesta del Señor o que el Señor nos hable. Pero en la mayoría de las cosas que debemos hacer, debemos planear, presentarlo al Señor, pedirle al Señor que cierre puertas si no debemos actuar, o que abra puertas por donde Él quiere que nosotros vayamos. Entender que hemos presentado nuestro plan delante del Señor. Así que si nosotros nos hacemos una idea de que las cosas van a marchar de cierta forma, y al ir caminando o a irse desarrollando el plan, vemos que se van cerrando ciertas puertas que nosotros no pensábamos que iba a ser así, no enojarnos, sino que entender que si nosotros hemos puesto delante del Señor nuestros planes y algunas puertas se están cerrando, el Señor está obrando. Puede que el Señor nos esté llevando entonces por otro camino. Y como decía el libro, entonces tenemos que ser dóciles para poder tomar ese nuevo rumbo que a lo mejor por el cual el Señor nos está llevando. Pero en todo lo que nosotros hagamos, como dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén. Entonces vamos a entrar a Santiago. Santiago capítulo 4. Esto es algo bien importante para nosotros. Amén. Como todo lo demás. Alguien que me lea Santiago capítulo 4, versículo del 5 al 10. Porque donde hay celos ¿dijiste del 5? Sí. Del 5 al 10. ¿O pensáis que la Escritura dice en parte, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Hasta ahí, hermana? Hasta el 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. El apóstol, Santiago escribió esta carta para cristianos. Esta carta fue escrita para los cristianos. Dice que está destinada a las 12 tribus que están regadas por el mundo, pero también se dice que son a los cristianos que están por todo el mundo. Y él empieza este versículo 4 diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, entre vosotros? Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, de sus propios deseos carnales. Codician, esto está hablando a hermanos, codician y no tienen, matan o odian, y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y si piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Dice, guerras y pleitos que se arman aún entre personas cuyo corazón no ha sido completamente limpio por el Señor. Esto nos ayuda a descubrir que la crisis por la cual muchos están pasando son causadas por caprichos carnales y su falta de amor, y por no pedir a Dios con fe y sabiduría las cosas que quieren tener. Así que podemos ver lamentablemente que dentro de nuestras congregaciones o dentro de lo que se llama el pueblo de Dios, hay personas que no han entregado su ser por completo al Señor. Y cuando uno no se ha sometido por completo al Señor, entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Del deseo que hay en nuestro corazón, en esas cosas que no hemos entregado al Señor todavía.
de que no estamos sometidos completamente al Señor, entonces dejamos resurgir esos deseos que son los que traen los pleitos y las iras y las contiendas. Dice, oh almas adúlteras. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, ¿a qué le llama el Señor adulterio en las cosas espirituales? Puede ser, no solamente el adulterio es pecar contra un hombre con una mujer, sino una mujer con un hombre, sino también la palabra del Señor que puede ser también adulterada. Es como la leche, que le echan un poco de agua y sabe igual. O sea, me parece que es así. El Señor le decía al pueblo que ellos habían adulterado contra Él. ¿Por qué? Porque se habían ido detrás de ¿qué? De los ídolos. De los ídolos. Los Baales. De los Baales. Oh almas adúlteras, le dice el Señor aquí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si siendo llamados cristianos, si venimos a la iglesia, si nosotros decimos que servimos a Dios, pero la mitad de nuestro corazón está en los deseos del mundo, ¿qué somos? ¿Qué nos está llamando el Señor? Almas adúlteras. No podemos, estamos yendo detrás de lo que el mundo ofrece. En el Antiguo Testamento, detrás de los Baales, detrás de los ídolos. Nosotros, detrás de lo que el mundo ofrece, nos llama el Señor almas adúlteras. Es imposible tener un corazón que desea las cosas del mundo y que va detrás de eso y agradar a Dios. Es como dice la palabra, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Porque si sale el agua salada, ¿qué es guay? Se contamina todo el agua se vuelve salada. Así es que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente, dice la palabra, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho habitar o morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice, el resultado de una vida desordenada y mundana es una provocación a celos al Espíritu Santo. Porque nosotros estamos desviando nuestra mirada y nuestro corazón de las cosas del Señor para ponerlo en otras cosas que al Señor no le agradan. Amén. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre definitivamente no está en él. Y eso no lo dice uno, lo dice la palabra del Señor, para que nosotros entendamos en dónde estamos parados. Tenemos que examinarnos y ver dónde está nuestro corazón. Y si vemos que nuestro corazón está más allá, entonces sabemos que no estamos en el camino. Pero el Señor, en su amor, nos da esa oportunidad de saber para que nosotros podamos enderezar nuestro camino. Dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El triunfo del cristiano frente al mundo, la carne y el diablo, que son los tres enemigos del cristiano. El mundo, la carne y el diablo. El triunfo está en humillarnos delante del Señor y vivir según su voluntad. Porque cuando vivimos según la voluntad del Señor, sometemos nuestra carne a Él. Amén. Y entonces Satanás, si nuestra carne está sometida a Dios, Satanás no tiene entonces ninguna arma contra nosotros. Amén. Ser humildes no es mostrar debilidad, que es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos hace pensar que cuando uno tiene una actitud de humildad, a uno lo van a pisotear, van a hacer conmigo como ellos quieran, pero eso no es mostrar debilidad, es ser como Él, ser como Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros no nos humillamos, peleamos y terminamos perdiendo la paz. Pero la palabra nos dice que en humillarnos encontramos descanso. Dice, ser humilde no es mostrar debilidad, es ser como Él. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Es dejar que el Señor nos tome de la mano y nos conduzca a la victoria, ya que separados de Él, nada
nada podemos hacer. Amén. El versículo 7 dice entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí podemos ver tres cosas. No es resistir al diablo primero, porque si nosotros tratamos de resistir al diablo sin someternos a Dios, ¿qué es what's gonna happen? Satanás nos va a dar una pena como esa gente que salieron por ahí, que fueron a reprender a esos demonios, salieron por ahí sin ropa y le dieron tremenda. Eso va a pasar si nosotros no nos sometemos a Dios primero. La victoria está en el sometimiento. Amén. De acuerdo con estas enseñanzas prácticas de Santiago, la mejor manera de prepararnos para ganar la guerra espiritual es asumir una actitud humilde y dócil delante del Señor para que entonces Él nos dé la fuerza. Amén. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es que las angustias, las persecuciones, todas esas cosas Él los enfrentaba con humildad, entendiendo de que por su propia fuerza Él no lo iba a poder lograr. Por Él mismo no lo iba a poder lograr. Y Él entendía que cuando soy débil, cuando yo sé que yo no puedo en todas estas cosas, sino que lo someto al Señor, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el que nos da la victoria y el que pelea por nosotros, ¿quién es? Es el Señor, Él el que pelea por nosotros. Este llamado a un sometimiento total de nuestras vidas a Dios es lo que a lo largo de las Escrituras se conoce como consagración y santificación y obediencia. ¿Ustedes saben lo que es consagración? Es estar completamente apartados para el Señor. Así que el someternos a Dios significa consagración, santificación y obediencia. Someternos a Él es estar dispuestos a seguir sus instrucciones, no como nosotros querramos, ni la mitad del versículo, pero al pie de la letra. Someternos a Dios es descansar en la esperanza de la gran promesa dada a Moisés cuando el ejército de Faraón seguía furioso al pueblo, aparentemente indefenso. Ustedes sabían que el Faraón los acorraló. Pero someternos a Dios es tener la esperanza que el Señor ya tiene la victoria por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así es que cuando nosotros nos humillamos al Señor, entendemos, tenemos la esperanza y sabemos de que Jehová está peleando por nosotros. No es que nada está pasando. Estamos orando, estamos humillándonos al Señor y estamos pensando, esa persona está haciendo de mi papilla. Porque yo no estoy respondiendo, no estoy actuando. Pero sabemos que el Señor está actuando. Aunque nosotros no veamos lo que se está moviendo, sabemos que el Señor está actuando. Porque Él dice, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que podemos descansar sabiendo de que el Señor en realidad está guardando nuestras vidas. Y que Él está guiando, forjando el camino por el cual debemos de seguir. Amén. Resistir al diablo es la segunda orden de Santiago, que solamente puede ser válida si nosotros cumplimos la primera de someternos a Dios. Sí, hermano. Sí, estaba pensando y primeramente que tenemos que recordar de dónde venía Pablo. Pablo era un hombre que dejó todas las cosas. Dios lo trajo a que fuera a predicar su evangelio. No fue fácil para Pablo, no fue fácil. No. Pero como Pablo tuvo que enfrentar a todo esto, decía que casi lo sacaban de la ciudad, bueno, estaba muerto cuando lo sacaban de la ciudad, estuvo muerto. Sí. Un día esto lo vimos en nuestras células, y esto le predicaba yo a mis compañeros un día de esto también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, en esta iglesia no pasa eso, a veces descuidamos la oración. Pablo era un hombre lleno de oración para el Señor, él buscaba en oración la fortaleza.
Y de ahí venía la fuerza que él podía recibir del Espíritu Santo, el reír, el gozarse, aunque le estuviera maltratando. El yugo que él llevaba no era fácil. O sea, él tenía que soportar todo eso, pero en Cristo Jesús, Él lleva todas nuestras cargas, todos, y se lo dejamos a Él. Y yo creo que en nosotros está el buscar la presencia de Dios. Eso es algo del diario vivir. El diario vivir. No cuando ya estemos en angustia o en dolor o en prueba, sino que estar preparados para que cuando llegue la angustia y el dolor y la prueba, ya podamos resistir, ya podamos tener la victoria, porque ya tenemos la comunión con el Señor y la fortaleza que el Señor nos da. Dice aquí, aprendamos a afligir nuestras almas delante de Dios en oración para poder reír y disfrutar vuestras victorias espirituales. Amén. Dice el escritor. Eso se trata de arrepentirnos. Si es que no hemos actuado como el Señor nos los ordena, nos los manda, debemos de cambiar nuestra actitud a una actitud de arrepentimiento, es lo que está hablando ahí, una actitud de arrepentimiento y de cambiar nuestro camino. Amén. Y empezar a caminar entonces por el camino de la luz. Amén. Pues Dios les bendiga, hermano, hasta aquí mi parte y la persona que sigue.